La tengo en línea Fernanda Vallejos, la prometimos, aquí está, diputada nacional del Frente de Todos, además economista. A ver, vamos a hablar con ella sobre una mirada desde la economía también, pero también desde la política, sobre lo que resolvió el presidente y la reacción de estos sectores. Fernanda, ¿cómo va? Aquí Roberto Caballero, junto a Giselle Tepper, te saludan desde el Destape. Hola Roberto, Giselle, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, ¿escuchaste a Lestani, el abogado de la CRA, que dice las culpas del presidente? ¿No? Prepotente. Sí, un poco bastante, diría yo. Bueno, ¿cómo estás viendo toda esta crisis? Bien, si estamos hablando de la decisión que ha tomado el presidente, el gobierno nacional, me parece absolutamente correcto y además una medida necesaria, porque aquí estamos hablando de un precio que es absolutamente clave, que impacta en la inflación, en la tasa general, que impacta, por supuesto, especialmente en el precio que más venimos siguiendo, que tiene que ver con el precio de los alimentos, y que impacta en los ingresos reales de las familias argentinas, y cómo hoy están viviendo, además, en una situación de pandemia en un país, Roberto, vos lo sabés bien, con un 42% de pobreza y otra fracción de nuestra población, además, en el límite, ¿no? Que si los precios siguen aumentando con los ingresos que tienen, también están en riesgo de caer por debajo de la línea de pobreza, con lo cual es una responsabilidad absolutamente primaria e indelegable del Estado Nacional, de la que nuestro gobierno se ha hecho cargo al responder por esta situación, donde acá lo primero que hay que garantizar indiscutiblemente es el plato de comida en la mesa de los argentinos. Y la carne, en especial, es un alimento absolutamente prototípico de la dieta de los argentinos. No podemos pensar que hoy por hoy los argentinos y las argentinas no estén pudiendo acceder a la carne, y la realidad es que estos precios prohibitivos que hoy vemos en las carnicerías prácticamente para cualquier corte de carne, bueno, están generando eso, que muchos argentinos, argentinas no puedan comer carne, y lo vemos en la reducción año a año de los volúmenes de consumo en nuestro mercado interno, ¿no? Cuando Cristina dejó el gobierno en el 2015, los argentinos consumíamos más de 58 kilos de carne per cápita anual. Cuando Macri se fue del gobierno, eso había caído a 51 kilos por año per cápita. En el 2020, o sea, el año de pandemia, el año pasado, cayó a 50 kilos, y hoy estamos por debajo de eso. Estamos alrededor de 44 kilos per cápita, con lo cual, bueno, es algo que indudablemente exige que el Estado tome cartas en el asunto. Ahora, ahí te pregunto, Fernanda, porque es un momento donde le cita dólares, que los provee la exportación, pero a su vez la modalidad de atraer esos dólares repercute fuertemente en los precios de la canasta alimentaria, ¿no? Y eso de alguna manera va deteriorando cada vez más el salario. Pareciera ser la verdadera definición de un dilema, ¿no? Digo, ¿es como un problema de manta corta? Mira, ¿O crees que en este caso nosotros acá lo que tenemos que tienen que poner más dinero? Que es lo que venimos discutiendo desde hace ya muchos meses, son mecanismos que a la Argentina le permitan, sin afectar las cantidades exportadas, desacoplar los precios de los productos que le vendemos al resto del mundo, de los precios que pagamos los argentinos y las argentinas en nuestro mercado interno. Y estamos hablando nada más ni nada menos, de nuevo, insisto y recalco esto, ¿no? De alimentos. Es absolutamente indispensable. Pero pensemos una cosa particularmente en relación con la carne, ¿no? Que es lo que estamos discutiendo hoy. Sí. Las exportaciones de carne crecieron enormemente, particularmente durante el gobierno de Mauricio Macri, entre otras razones, primero porque se desreguló absolutamente el sector, se eliminaron las retenciones primero, ustedes se acordarán, después se repusieron parcialmente en el 18 con topes, pero además se quitaron los ROEs y básicamente se detonaron
todas las herramientas de regulación y control que se habían ido construyendo para fortalecer la capacidad del Estado de intervenir en las relaciones económicas en un mercado tan sensible, instrumentos que se habían construido y fortalecido a lo largo de los gobiernos anteriores. Bueno, todo eso se quitó y sumado al ingreso de China, que es un enorme demandante de proteínas de carne, hizo que, bueno, que los precios tuvieran la evolución que todos venimos viendo, ¿no? A lo largo de esos años. Pensemos que en el 2015 se destinaba solo el menos del 8%, el 7,7% de nuestra producción de carne vacuna al mercado externo. Para el 2019, cuando Macri deja el gobierno, del 7,7 habíamos saltado al 21,7 del total de lo que se produce en la Argentina, teniendo en cuenta además que la producción se ha mantenido prácticamente constante a lo largo de décadas. Es decir, no es que se aumentó la producción doméstica para satisfacer una mayor demanda externa de carne. No, la producción se mantuvo prácticamente constante, con variaciones muy poco significativas, mientras que la proporción que se pasó a destinar al mercado externo creció muchísimo. Hoy llega casi al 30%, 29,1%. Bueno, ¿cómo se hizo eso? Sacrificando la cuota del mercado interno, y esto es lo que no puede ocurrir. Yo estoy completamente de acuerdo con que quienes quieren vender al exterior puedan hacerlo, es más, que les vaya muy bien, ojalá tengamos siempre precios altos, porque como vos decís, la Argentina necesita las divisas para sustentar el crecimiento de la economía, pero eso no se puede hacer a costas del hambre de nuestro pueblo. Entonces, lo primero que hay que garantizar es el abastecimiento de nuestro mercado interno. Y después lo otro, que también es necesario, pero hoy no es lo urgente. Y además otra cosa, ¿sabés? En ese momento en el que tanto crecieron las exportaciones, entre 2016 y 2019, solo representaron el 3% en divisas del total de las ventas internacionales de la Argentina. Ah, ya. Qué dato ese, ¿eh? Qué dato importante. Fernanda, ¿Está bien? Sí, creo que estamos. Fernanda, ¿Está bien? ¿Querés tomar un poquito de agua? Estoy bien, les estoy dando un momento para reflexionar, pero sí, es así, es el 3%. Esto no significa que uno tenga que sacrificarlo, claro, pero tenemos que poner un equilibrio en una situación que claramente está absolutamente desequilibrada. Insisto, es la mesa de los argentinos y además es un derecho constitucional básico, ¿no? Tanto que a estos sectores les gusta hablar de la Constitución, de los derechos, de las instituciones y demás. Bueno, es un derecho constitucional básico, hace al derecho a la vida, ¿no? Al derecho a la salud, la posibilidad de acceder a una dieta saludable, de la cual indiscutiblemente la carne forma parte. Fernanda, buenas noches. Sí, y sobre todo en el marco de un momento en el que se está hablando de la posibilidad de tener algunos cierres, ¿no? Ante la cantidad de contagios que estamos teniendo y pensando que va a haber que prestar más ayuda. Te quería preguntar un poco, vos decías, acompañás, ¿no? La decisión del gobierno de ver esta posibilidad de frenar las exportaciones en el marco de estos aumentos de precios de carne. De alguna manera es no un intento de que a los que vinieron ganando siempre ganen menos, sino que quienes vienen perdiendo siempre no pierdan el plato de carne arriba de la mesa, ¿no? Es que es absolutamente inaceptable los niveles de desigualdad que hoy tenemos. Ahí vamos a recuperar la comunicación. Cortó? Sí, justo. Ahí lo vamos a recuperar. A ver cómo la recuperamos. Porque aparte yo tengo ahí una preguntita política en relación a esto. Porque estaba viendo algunas declaraciones que se dan en el marco de la coalición. ¿Está? Ya la tenemos ahí estamos reconectándola, mientras aprovechamos también para que Fernanda pueda dar un poquito de agua que la atragantamos, Roberto, de preguntas con este tema. Pero ahí la estamos reconectando, sí. Che, lo que sí, muy interesante esto, ¿no? Total de regulación, posibilidades de exportar infinita al infinito durante el gobierno de Macri, 2016-2019, y solo representó el 3% de las exportaciones. Porque claro, uno cuando toma todo el complejo agroalimentario, da un número, pero si hablamos específicamente de la carne, estamos hablando de un porcentual bastante, creo que la tenemos, sí, ya, ¿no? Sí.
A ver. Ahora acá estamos de vuelta. Ahí estamos. Sí, justo nos decía Fernanda, llegamos a escucharte que nos decías que son inaceptables los niveles de desigualdad, ¿no? Que sí, absolutamente, son inaceptables y además cuando vivimos procesos como los que estamos viviendo en los últimos tiempos, con estos incrementos indiscriminados en los precios, pero muy especialmente en el precio de los alimentos, porque siempre digo, no es lo mismo una inflación tirada por el precio de bienes que implican consumos suntuarios, consumos de lujo, que una inflación tirada por el incremento de los precios de los alimentos, de los rubros más sensibles que componen esencialmente la canasta de consumo popular. Y esto es lo que está ocurriendo. Cuando se dan este tipo de procesos, cuando se dan procesos inflacionarios, y más aún cuando tienen estas características que hoy estamos viviendo, en gran medida traccionado por el crecimiento impresionante que han tenido los commodities agropecuarios, que es lo que la Argentina le vende al resto del mundo, y que esa canasta exportadora está superpuesta con la canasta de consumo popular, y este es el gran problema que históricamente hemos tenido en nuestro país, y por eso la importancia de desacoplar los precios. Bueno, lo que vemos es que ese proceso de profundización de la desigualdad se acentúa, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de la pobreza. La contracara de la pobreza es la desigualdad, porque no es cierto que cuando hay procesos inflacionarios y de esta naturaleza, todos los argentinos y las argentinas salgamos perdiendo de esa circunstancia. La mayoría perdemos, lo que percibimos ingresos fijos en pesos, perdemos, los trabajadores siguen perdiendo parte de sus salarios, de sus ingresos reales, los jubilados siguen perdiendo, las enormes mayorías siguen perdiendo, pero hay sectores minoritarios que se ven beneficiados por esto, que salen ganando, lo mismo que cuando hay una devaluación, porque el efecto en términos económicos es el mismo, y es, si se quiere, para no hacer juicios valorativos, lógico, porque el sistema funciona así, y los empresarios lo que están mirando, lamentablemente, es cómo hacen todo el tiempo para maximizar sus ganancias, sin reparar en que el costo de esa maximización de ganancias pueda hacer que personas de carne y hueso, millones de personas de carne y hueso, compatriotas suyos, integrantes de la misma comunidad de la que ellos también forman parte, y por cierto, en la que les es posible amasar esas siderales ganancias que a veces obtienen, la verdad es que uno lo que observa, escuchábamos ese audio, ¿no? Al comienzo de la nota, es que miran para otro lado. Entonces, cuando tenés estos niveles de desigualdad tan pronunciados, cuando tenés estos desequilibrios económicos y sociales, es el Estado el que tiene que intervenir, no lo van a hacer los empresarios, no lo va a corregir el mercado, entre comillas, si tal entelequia existiera, nunca ha ocurrido de esa manera, al contrario, las desigualdades se profundizan, y entonces el Estado lo que tiene que hacer es dar respuesta, y eso también es una responsabilidad política, porque nosotros, esta coalición que hoy gobierna, hemos asumido un compromiso frente a la mayoría de los argentinos y las argentinas que nos han votado, y frente al conjunto de nuestra ciudadanía, nos hayan o nos hayan votado. Y parte de ese contrato electoral es restaurar el bienestar social que se fue deteriorando tan fuertemente durante el gobierno de Macri. Bueno, esto que está pasando con el precio de los alimentos obviamente va en la dirección opuesta a restaurar el bienestar de nuestra población, de nuestro pueblo. Así que el Estado tiene que tomar medidas, aunque haya sectores que naturalmente las van a adversar, no van a estar de acuerdo, pero ellos saben muy bien cuál es el problema, y la realidad es que ha habido mucho tiempo, porque hace meses, largos meses que esto está ocurriendo, el gobierno ha tenido mucha paciencia, Roberto, vos lo sabés, sí. Digo que incluso más paciencia de la que probablemente algunos y algunas otras hubiéramos tenido, pero el presidente ha tenido espacio de escucha, ha habido ámbitos de encuentro, de debate, de búsqueda de soluciones, y el sector, conociendo el problema, conociendo la realidad del país a donde vive, no ha tampoco ofrecido respuestas. Bueno, ahora cuando el gobierno, cuando el Estado ofrece una solución ante una situación que es urgente, reaccionan como reaccionan, pero tuvieron tiempo de llevar una solución y no la llevaron.
Mira, te quería hacer una pregunta más de tipo política y tiene que ver con... esta es una coalición, la de gobierno, que tiene sus matices. Pero a mí me llamó la atención que rápidamente Perotti, que entiendo que es una provincia donde hay un peso enorme, ¿no? Un peso grande de los sectores rurales, haya salido que no le parecía correcto el cierre de las exportaciones. ¿Eso no crees que debilita el poder del Estado en la negociación? ¿No crees que es si tiene algo para decirle al presidente que levante el teléfono y se lo diga en vez de estar diciéndolo en los medios? No sé, es una apreciación de carácter político, ¿eh? Sí, qué sé yo, a mí me parece, Roberto, siempre que el verdadero poder del Estado y del gobierno, de nuestro gobierno y de un Estado conducido por un gobierno de signo popular, es el respaldo del pueblo. Yo hoy veía las reacciones de la gente también frente a la respuesta del gobernador, y la realidad es que vi que la gente estaba acompañando al presidente en esta decisión y reclamándole al gobernador por lo que entendía una posición equivocada de su parte. Y la verdad es que yo coincido con lo que esos argentinos y argentinas le planteaban al gobernador. Por supuesto, yo misma lo he dicho, que hay que pensar en mecanismos de estímulo para que la producción ganadera crezca en la Argentina. Obviamente que es deseable poder satisfacer tanto la demanda externa como la demanda interna, pero la realidad es una sola. La realidad es que, como decía antes, la producción ganadera no ha crecido. Esto no significa desestimar todos los mecanismos a través de los cuales el Estado pueda colaborar para que esa producción sí crezca, pero esto es un proceso de largo aliento, por lo menos de mediano plazo. La producción no va a crecer mañana para que los argentinos podamos comer y también puedan comer los chinos, porque el crecimiento de lo que ha implicado lo que se ha destinado a abastecer al mercado chino es prácticamente lo mismo que ha perdido, que ha dejado de consumir la Argentina. Claro, entonces, la verdad es que las dos cosas en lo inmediato no se pueden hacer, y frente a esa realidad, frente a ese dilema, si se quiere, la responsabilidad del Estado es responder y velar por el bienestar de nuestro pueblo, del pueblo argentino. Por supuesto, todo lo que se pueda, exportarlo, sí, venderlo al exterior, maximizar la cantidad de divisas que pueden ingresar a la economía argentina, pero de nuevo, nunca a costas del hambre, porque además esto tiene tremendos costos económicos, ¿no? Nosotros estamos hablando de la cuestión social, que obviamente es lo más importante y lo que siempre ponemos por delante, pero cuando ocurren estos procesos como lo que estamos viviendo con los precios de los alimentos, se resienten los ingresos reales de toda la población, cae el consumo, porque incluso para aquellos que pueden satisfacer razonablemente bien sus necesidades alimentarias, están dejando de consumir otros bienes y servicios, porque tienen que destinar una mayor proporción de sus ingresos a comer solamente, y eso hace que se resienta la demanda de otros bienes industriales que no son esenciales. Perjudica a nuestro entramado de pequeñas y medianas empresas, que también vienen muy golpeadas de los 4 años de Macri y el anterior año de pandemia. Se resiente la producción, se resiente la capacidad de generar empleo de la economía, y la verdad es que vamos para atrás. Entonces, no es solamente, obviamente, una medida que tiene que ver con el bienestar del pueblo, con la necesaria cuota de justicia social que debe imperar en una sociedad para que pueda funcionar armónicamente, sino que también tiene que ver con una racionalidad económica, que es garantizar que la rueda virtuosa de la economía, con estos indicios de recuperación que venimos observando en los últimos meses, pueda seguir andando para adelante, y no que tengamos que ir nuevamente marcha atrás como fuimos durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri. Fernanda, muchísimas gracias por este contacto en la noche del Destape. Y bueno, gracias por tus impresiones alrededor de un tema que me parece que va a traer la posibilidad de discutir también sobre asuntos que tienen que ver con intereses sectoriales, el interés de la comunidad, qué se antepone una cosa a la otra, si es el mercado, si es el Estado regulando. Ojalá que esto sirva al menos para reinstalar fuertemente ese debate, además de garantizar la mesa de los argentinos, ¿no? Que creo que es el objetivo. Así que bueno, desde acá te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes también. Fernanda Valle José, diputada nacional por el Frente de Todos,
además economista, su mirada sobre este anuncio del presidente, la reacción de la patronal agraria